Son tres personas que, y ahora regresamos a esa, que son nacidas en la época de los 40, los tres son prácticamente en el mismo año, nacidos en el año 42, 43, digamos en la plena época de la Segunda Guerra Mundial, empezando la Segunda Guerra Mundial. Su niñez fue en la posguerra, por lo tanto el conocimiento que tienen de esa época es muy importante para nosotros y por eso la elección y porque ellos estuvieron vinculados a los puertos y a su vez al ferrocarril que lo vivieron, digamos. Entonces tenemos a Reginald Duncanson, que es soldador de profesión y trabajó en Habdeba. Habdeba es la empresa portuaria pública, la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Atlántico, de desarrollo de la vertiente atlántica por un error histórico, porque en realidad es Caribe, ¿ya? Nació en Siquirres, y ahora vamos a volver al mapa para que se ubiquen. Creció entre Pensor y Limón. Su padre era un trabajador del campo y su madre una trabajadora de la United Fruit Company. Trabajaba en las secadoras de cacao. El otro relator, don Delroy Barton, profesor ferrocarrilera, ¡ay, qué terrible! La carga, los trabajadores o pobladores simples eran secundarios en su transporte. O sea, ahí lo importante era en qué manos estaba el ferrocarril, en manos privadas, en manos de la Northern Railway Company. La seguridad, educación y juegos muy diferentes a los de ahora. La seguridad era excelente, prácticamente no había delincuencia, era una ciudad tranquila, aislada por la falta de vías de comunicación, las relaciones sociales muy buenas, una gran solidaridad. Existían las escuelitas de inglés y las de español, a las cuales especialmente los afrodescendientes iban a ambas. Había una disciplina férrea de la familia hacia los niños y jóvenes. Los juegos básicamente eran los de nadar, béisbol, cricket, bolinchas, cazar pájaros, trompo, fútbol, quedo, papalotes, etc. Ahí dame la otra. Aquí tenemos algunos de los juegos. Esas eran las escuelitas de inglés que funcionaban como en las casas, así como en los corredores de las casas. Las fuentes de empleo ya lo dije. Muy importante lo del puerto. En realidad, cuando hablamos de los puertos en la actualidad, estamos hablando que el complejo portuario Limón Mohín, que es como se denomina ahora porque son dos puertos en el Caribe, hacían el 80% de las exportaciones e importaciones del país. Es decir, es el puerto más importante del país y está ubicado en cuanto a carga contenedorizada en el número 12 en América Latina. Inicialmente este puerto era manejado por la Northern y ya por los años 60 fue pasado poco a poco a lo que se creó que era el Habdeba, como les decía anteriormente. Pásame, yo no te lo digo y... Ok, ya, vamos a la otra. Esto es lo que les decía, los baños, que era, como decía uno de los relatores, para muchas familias limonenses este lugar fue la fuente de empleo y de ingresos para las madres que se dedicaban a lavar ajeno. Sus clientes eran de la ciudad, oficiales y capitanes de los barcos de carga que cargaban la importación y exportación del país, necesitando entonces al menos 5 días de atraque durante cada viaje. Durante ese periodo, sin importar el clima, la ropa estaba lista y se cobraba el importe por el servicio. ¿Ya? Era un lugar donde había el agua y ahí llegaban todas las señoras a lavar. Eso es el mar y habían al lado del mar estaban esos lavaderos. Ajá, sí. Sigamos. Ahí hay otra imagen de lo que fue los baños que han cambiado radicalmente. De hecho, durante muchos años, ahí ya en los últimos años, ahora es una fuente de aguas negras, un recibo de aguas servidas y negras, pero últimamente ya se está tratando de rescatar. Voy a tratar de... ok. ¿Qué pasa con el puerto? El puerto pasó por varias etapas. La primera etapa, como lo llamaban algunos de los relatores, era el trabajo totalmente manual.
Ellos le llamaban a esto de cargar los racimos de banano, el banano que venía más bien a granel, con char. Esa fue la primera etapa. Luego pasa, y tenemos un paisaje social y desde todo punto de vista diferente, a cuando ya viene el pallet, que es ese tipo de, donde va la mercancía en ese tipo de cajas cuadradas. Y luego ya, y hasta la actualidad, lo que es la carga en contenedores. Sigamos. El ferrocarril. Lástima, el ferrocarril era la vida, dicen ellos, y realmente lo era. El ferrocarril se construyó por una necesidad de los cafetaleros de traer el café desde la meseta central a Limón, ¿ya? Al Caribe. Y resulta que fue construido, y para entonces es que se trajo mucha mano de obra china, italiana y afrodescendientes jamaiquinos fundamentalmente. Ahí es la región donde empezó entonces es por eso, y chinos. Entonces hay una mezcla de culturas, es multicultural. Hay todavía muchas culturas y eso es lo rico que tiene Limón, entre otras cosas. Sigamos. El ferrocarril hace ya más de 20 años fue cerrado y ya no funciona, dejó de ser lo principal. Sin embargo, como era el único medio de transporte, para el limonense el ferrocarril ha sido todo un paisaje en sí, que lo vivieron, lo construyeron porque tuvieron que construirlo a costa de muchos sacrificios, pero además de eso fue un paisaje en sí porque cruzar desde el resto del país hacia el Caribe y llegar a esa exuberancia es una maravilla, aún ahora, ¿verdad? Las bananeras son el nexo principal con el transporte, es decir, ¿por qué el puerto hasta el día de hoy es una de las principales exportaciones que se hace de las transnacionales que existen en el país? Es del banano. Y el banano también tuvo todo un cambio de manejo, ¿verdad? Primero era todo a granel y luego ya poco a poco se fue trabajando para ponerlo en las paletas que se transporta. Esto ha sido un motivo de explotación grande en la región. Las bananeras, en un momento dado, las bananeras abandonaron la región de Limón, no del todo como lo dicen, porque siguieron con el cacao, pero cuando han habido conflictos laborales, que los hubieron, si ustedes leen Mamita Yunay o alguno de esos libros, se los recomiendo, ustedes van a conocer de lo difícil que fue la situación entonces, ¿verdad? Sigamos. Bueno, el cacao era una forma de secado que inclusive en las casas la hacían, sigamos. Básicamente, ¿cómo ellos percibían el pasado? La seguridad sumamente positiva. Se dice que era tal vez por la falta de comunicación con otros lugares, entonces no había la posibilidad de que hubiera una inmigración negativa. La infraestructura negativa desde el punto de vista que era poco, había mucha carencia y un desarrollo lento. El único medio de transporte es algo que tiene aspectos positivos y aspectos negativos. El aspecto positivo es la seguridad, el aspecto negativo es que era muy limitado las comunicaciones. El aislamiento también es un aspecto positivo por un lado porque conservaban todo lo cultural y las relaciones sociales eran muy positivas. La gente, los niños, por ejemplo, ellos dicen, si un niño estaba a las 8 de la noche en la calle, le decía el policía, ¿y usted qué hace aquí? Y lo iba a dejar a la casa. No podía andar un niño tarde en la calle. Si un vecino veía que un niño estaba haciendo alguna travesura, lo regañaba y además le iba y le contaba al papá, ¿ya? Entonces había como que todo el mundo cuidaba a los jóvenes y a los niños, ¿verdad? Entonces el aislamiento tenía como cosas positivas, como también cosas negativas porque no tenían el desarrollo que nosotros llamamos adecuado. ¿Ah? ¿Quién lo llama adecuado? Bueno, por eso que lo pongo entre comillas. Entonces el trabajo, como lo decía muy bien el doctor Allen Cordero, la transformación fue a través de la producción, el tipo de producción que nos llevó a los puertos, y cuando cerramos el ferrocarril a tener todo un comercio a través de carreteras que en estos momentos es un caos, un verdadero caos, y además que por otro lado hay un efecto en la producción que se encarece, hay un efecto en las comunidades, un traslado lento, una contaminación ambiental porque hay cientos de tráileres, una destrucción de las carreteras al cambiar
todo esto del ferrocarril por el transporte, hija. En el año 91, como lo decía Cintia, hubo un terremoto que fue de casi 8 grados en la escala de Richter, que como pueden ver, la plataforma continental subió 1 metro. Entonces, en cosas de minutos, ustedes vieron que el mar se alejó como 200 metros, lo viví personalmente. Muchos animales murieron y los, ¿cómo se llaman estos? Los arrecifes coralinos murieron. Aquí hay una muestra de parte. Este era un hotel muy lindo, que el mar llegaba como a la mitad de la columna que ven abajo y colapsó. Y por allá tenemos todo cómo quedó el coral quedó, esa es una foto que tomó un señor que me la cedió en septiembre, el terremoto fue en abril y en septiembre quedó así toda la parte costera, digamos, ¿ya? Totalmente expuesto, de hecho se recuperaron terrenos como de unos 100 metros hacia adentro. Y hay gente que rápidamente la fue a registrar, ¿verdad? Como de ellos, como siempre hay vivos en todas partes. Sigamos. Puertos y turismo. Bueno, el puerto ha sido, a partir de los cruceros, un motor de turismo de cruceristas, ¿verdad? Sigamos. Un poco para hacer una rápida comparación, se requiere una atención al turista más honesta, no tratar de aprovecharse y abusar en cobros indiscriminados, es lo que ellos dijeron. Falta de emprendedurismo y apoyo integral a las MIPYMES en un proyecto general y local, diría yo. El clima lluvioso y los fenómenos naturales ligados al trópico húmedo, los que se denominaban